Muy buenas noches familia, sean todos ustedes bienvenidos a este tu encuentro con la verdad. Continuamos familia con este estudio maravilloso del Evangelio de Juan. Y hoy te invito a que profundicemos en el capítulo 18, donde el apóstol Juan nos muestra a Jesús como el modelo sufriente. El evangelista Juan hasta ahora no ha ahorrado palabras para mostrarnos en cada uno de sus capítulos la revelación de la divinidad de Jesús, la forma como Jesús se ha relacionado con su Padre, mostrándonos que Él es uno con Dios. En todo esto pone de manifiesto ese gran propósito de este cuarto evangelio. El interés de Juan ha sido meramente teológico. Ahora, cuando ha narrado la vida de Jesús como lo han hecho los demás biógrafos, su visión de Jesús trasciende lo temporal y se remonta hasta lo eterno y lo divino. Es así como llegamos al presente capítulo donde Jesús se nos revela como ese modelo sufriente. Cabe destacar en este pasaje la manera como Jesús utilizó su yo soy y el efecto que produjo en sus captores. Queda demostrado aquí que Jesús pone su vida por sus amigos, que aunque lo arrestaron utilizando todo un ejército armado, él mismo vino y se presentó delante de ellos para que lo arrestaran. Cuando leemos este texto no podemos disimular nuestro sentido de asombro sobre nuestro amado y muy bendito Salvador. Veamos la importancia de este capítulo. Después que Jesús hizo su oración intercesora, como lo vimos en el capítulo anterior, se dispuso a ir a un lugar que conocía muy bien, así como sus discípulos. Se dirige allí con valentía única de alguien que tiene un dominio total del escenario, que se le aproxima. La declaración que vemos en el versículo 1, habiendo dicho Jesús estas cosas, abre un nuevo escenario, pues hasta aquí Jesús ha actuado como maestro, como sanador y como profeta. Ahora, se dispondrá a ejercer la función de sacerdote a través de sus propios sufrimientos al interceder y ocupar el lugar que nos merecíamos por nuestros pecados. Después de estas cosas, ocupará el lugar del rey. Salió allí llevando a sus discípulos y aun cuando era cierto que ellos se exponían a un eminente peligro, el de la misma muerte, Jesús los llevó para que ellos recordaran sus sufrientes, pero también para que lo acompañaran en esa hora de las tinieblas. Vemos también que nos dice en este versículo torrente de Cedrón. Su significado es oscuro o turbio. Juan no lo puso por casualidad. Con ello, estaba describiendo el momento al cual Jesús se estaba enfrentando. Al parecer, fue en ese valle donde comenzó su sufrimiento. También nos dice, entró en un huerto. Es interesante que también Juan mencione esto. ¿Qué nos quiere mostrar? Bueno, así como en un huerto se introdujo el pecado, en un huerto también se decidió la derrota. También nos vemos que nos dice en este versículo, y también Judas conocía el lugar. El traidor estaba muy familiarizado con ese huerto. En no muy pocas ocasiones fue allí con su maestro y en ese huerto lo vio orar a él. ¿No? Porque no creemos que él haya dedicado algún tipo de oración durante estos tiempos. Jesús se fue al lugar exacto donde uno de sus discípulos lo podía encontrar sin ninguna dificultad. Tiendo a pensar que si hay un lugar que tendrá que recordar Judas desde donde será el huerto que tanto conoció y donde encontró a su maestro cuando él lo traicionó. Judas y su compañía, como vemos en el versículo 3, dice que al comenzar a leer este texto, lo primero que uno se tiene que preguntar es ¿qué tanto conocía Judas a Jesús? Por la forma como emprende su búsqueda.
¿Acaso era tan peligroso Jesús que se requirió semejante movilización? Creo que lo que le faltó buscar Judas fue algunos perros de manera de asegurarse la entrega. Tomemos en cuenta entonces las personas que intervienen en el arresto de Jesús. Dice, una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Al parecer los enemigos que tenía Jesús eran demasiados, mientras que sus amigos eran muy pocos. Observemos la extraña multitud. Los soldados romanos eran personas sin clemencia, diestros con sus espadas para someter a los agitadores. Estaban los alguaciles, compuestos por sacerdotes y los fariseos, sus más grandes archienemigos. Lo curioso era que tanto los soldados como estos guardias no tenían relación alguna, no se podían tratar, eran más bien enemigos. Pero ahora se unen comandados por un nuevo jefe, uno de los discípulos de Jesús, Judas el traidor. Vea por el otro lado los instrumentos con los que le buscaron, linternas y antorchas y con armas. Buscaron con linternas y antorchas al que era el sol de justicia. Buscaron con armas al que podía pedir una legión de ángeles en ese momento. Qué gran ironía la de esa noche. Se adelantó porque ya sabía lo que pasaría, como nos dice en el verso 4. ¿Qué pretendía Jesús con la pregunta? ¿A quién buscáis? ¿Quería acaso confundirlos? ¿O más bien quería ayudarlos en esa búsqueda? La respuesta dada a Jesús Nazareno nos habla de la forma como este grupo menospreciaba a Jesús al no reconocerlo como el Mesías. Son muchos los que siguen buscando a Cristo, pero para rechazarlo, pues ahora no podrán condenarlo. También vemos que dice, se adelantó. Nos habla en este pasaje del coraje de Jesús para enfrentar ese momento. Con esta actitud Jesús corroboró sus palabras en el sentido que él puso su vida aunque tenía potestad de quitarla también. Dentro de los siguientes versículos del 5 al 8 dice, cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra, como vemos en el verso 6. He aquí una de las revelaciones más completas de la divinidad de Cristo. Hay un solo Dios que ha podido decir, yo soy. Bajo este título, Moisés sacó con mano fuerte a su pueblo de Egipto. Note que los que llevaron todo el armamento que tenían al oír yo soy, retrocedieron y se dieron cuenta y terminaron cayendo, incluyendo Judas. ¿Qué pensaría todo ese ejército allí tirado en el suelo? ¿Qué clase de hombre es este que tan solo al mencionar un yo soy, todos terminan cayendo? De todas maneras, el que solo cayeran sin estar muertos les concedía a todos una nueva oportunidad de ver la misericordia divina hacia ellos también. ¿Se arrepentiría acaso alguno de estos soldados como lo hizo aquel que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios? Vemos también que dice, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ahora vamos a entrar en uno de los propósitos más extraordinarios de esta parte del Evangelio. Jesús les propuso que si era a él a quien buscaran, dejaran ir a sus discípulos. Con esta declaración, Jesús puso de manifiesto el profundo amor que tenía por sus discípulos, así como su deseo de que ellos no sufrieran lo que él tenía que solo sufrir. Por otra parte, ellos eran los encargados de la gran comisión. Jesús sabía la importancia de ese trabajo, lo cual se desarrolló con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Al hacer esto, Jesús también nos habla de su gran misión como mediador.
Su posición ahora sigue siendo el de abogado. Lo formidable de la intercesión de Jesús es que con ella se estaba cumpliendo la gran profecía bíblica que vemos en el verso 7. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, como vemos en el verso 10. Pedro no pudo velar con su maestro ni una sola hora, pero sí pudo usar una espada como si esta era una de las características del reino de Dios. Es cierto que debemos admirar su celo por defender a su maestro, pero no era así como Jesús les había enseñado. Hay muchas lecciones, familia, durante este pasaje, ¿no?, que tenemos que ver de este mal proceder de Pedro en esa hora. Cabe destacar entre una de ellas que él se estaba oponiendo a la decisión de Jesús de sufrir por nuestros pecados. Pedro todavía no había comprendido las palabras de Jesús cuando le dijo: mi reino no es de este mundo. Note cómo Jesús reprende a Pedro y solemne exhortación que le hace de no interferir en lo que había sido una decisión propia de él. En el verso 11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Vemos este hermoso pasaje bíblico en este capítulo, cómo Juan nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como ese modelo sufriente. Y al mismo tiempo podemos ver cómo Él también funciona y trabaja como ese mediador, que Él vino a cumplir un propósito, el de dar su vida para librarnos a nosotros de cada uno de nuestros pecados. Así que, familia, ¿qué estamos esperando para poder aceptar completamente a nuestro Señor, a Cristo, como nuestro Señor y nuestro Salvador? Que Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros para limpiarnos de todos nuestros pecados y así poder obtener la vida eterna. Amén. Bueno, familia, en este momento te invitamos a que compartas este mensaje a través de tus páginas y de tus redes sociales. Y asimismo nos acompañes en este campamento que estamos por iniciar. Lo vamos a realizar en las instalaciones de Pinebrook, en Pensilvania. Te invitamos para que juntos podamos ver la manifestación gloriosa de cómo el Señor nos trata y cómo el Señor nos cuida y nos lleva a ese encuentro personal con Él. Te invitamos asimismo que si no puedes unirnos presencialmente, pues lo puedas hacer a través de nuestras páginas en YouTube y en Facebook. Y nos puedas ubicar como Senti Hudson en cada una de las plataformas, como así también puedes encontrarnos en YouTube como Senti USA. Y puedes estar con nosotros disfrutando de este tiempo en la cual podemos disfrutar la Pascua de Dios, como Él vino a entregar su vida por nosotros y podemos tener ese deleite y ese gozo de ahora estar en la presencia de nuestro amado Dios. Y asimismo, familia, terminamos en oración en este tiempo pidiéndole al Señor que sea Él tomando el control y la autoridad en cada uno de nosotros y podamos ver cada una de sus manifestaciones gloriosas. Dios de los cielos, gracias por este tiempo, Señor, te damos. Gracias, amado Padre, por cada una de las enseñanzas que nos vienes mostrando a través de este hermoso evangelio. Este estudio maravilloso en el cual nosotros cada vez más podemos ver esas manifestaciones teológicas que el apóstol Juan nos está revelando, de cómo el Señor vino y se manifestó como maestro, como sanador, como profeta, como sacerdote, como intercesor por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, amado Señor, que la sangre preciosa de tu Hijo, que en esta semana estamos por recordar, una Pascua más, donde ese Cordero fue inmolado por cada uno de nosotros, que en este tiempo esa sangre siga rociándose sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Te damos gracias, amado Espíritu Santo,
porque a través de tus manifestaciones podemos comprender y podemos cada vez más tener un profundo conocimiento de la verdadera Pascua que nosotros debemos de vivir. Esa Pascua donde entendemos que el Señor nos ha perdonado de cada uno de nuestros pecados, por más grandes y pequeños que hayan sido. Y que en este tiempo seas tú, Señor, tomando el control, la autoridad, y que tú sigas, Espíritu Santo, rearguyéndonos para que podamos cada vez más caminar firmemente en este maravilloso sendero que el Señor, nuestro Padre, Dios nos ha preparado, y que con su mano poderosa nos lleva y nos guía. Y que tu sabiduría, amado Cristo, sea siempre en medio de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por este tiempo. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga rica y abundantemente. Amén. Un abrazo, familia. Dios te bendiga.